Dios y palabra humana. Ya, queridos amigos, nos vamos acostumbrando a que nuestro programa salga con la mayor naturalidad posible, porque se trata, lo dijimos en el primer capítulo, se trata de acompañarnos en la lectura de la Biblia, que sabemos que contiene la palabra de Dios, pero que está estructurada en esta vasija humana, que es frágil, que es débil, que es olvidadiza, que no utiliza las mejores palabras. Así que vamos avanzando, y vamos avanzando en aquellos temas que nos parecen que son los más significativos, comenzando obviamente y manteniéndonos todavía por un poquito tiempo en el Génesis, el primero de los libros. Ya hemos visto la creación misma en dos formatos. Hemos visto a Adán y Eva con sus primeros hijos. Podríamos haber redundado un poquito más sobre el tema del paraíso, pero ya lo insinuamos, de que se trata de una visión, de que Dios hace un proyecto para que el hombre sea feliz, estando en la confianza y en la fe plena en Él, pero el hombre escoge la libertad, o sea, escoge la autonomía, escoge la confrontación, y ahí, en medio de todo eso, aparece, como aparecerá a lo largo de toda la Biblia, el tentador, el ángel que se rebeló también con Dios y que fue condenado a vivir en ese infierno permanente de la lejanía de Dios. Esa es la interpretación general, esa es la palabra de Dios, y lo demás son las vestiduras humanas que le vamos poniendo con el colorido del paraíso, con la serpiente, con la manzana, etcétera, que no tienen otro sentido que la pedagogía del sentido del pecado del hombre con Dios. Damos un salto, ya vimos el gran tema de los hermanos que se oponen, de la muerte cruel de un hermano con otro, porque tiene o siente la envidia de que Dios acoge al humilde y resiste al soberbio. Lo veíamos en el capítulo 4. Vamos a saltar al capítulo 8 en estos momentos, si me equivoco, obviamente, palabra humana, no, el capítulo 6 exactamente, y no el 6 versículo 1, sino que el 6 versículo 5. ¿Saben por qué ocurren estas cosas? Porque la Biblia no se escribió con capítulos ni versículos, se escribió toda seguida. Y fueron unos monjes, que se llaman los masoretas, allá por el siglo X, ya después de Cristo, los que, para facilitar la lectura, y porque ya no se conocía bien el hebreo en que había sido escrito la mayoría de estos libros, le fueron puntuando y lo dividieron en capítulos. Y la Iglesia, muy cuidadosa de la tradición, les mantuvo la fe en lo que ellos habían hecho con toda la buena voluntad, pero a veces se equivocan y hacen o cortan el capítulo donde todavía no se ha terminado la secuencia. Eso y nada más que eso es. Así que no lo encuentren como una equivocación del autor, sino como una interpretación de quienes hicieron las versiones. Porque para cultura general, los hebreos, incluso los actuales, si usted va hoy día a Israel, se va a dar cuenta, los letreros Jerusalén, no hay ni una vocal debajo de las consonantes, son todas consonantes. Entonces evidentemente que cuesta hacerlo. Los masoretas le fueron poniendo las vocales, por eso muchas veces las lecturas no son las correctas. Por ejemplo, el nombre de Dios, que decimos Yahvé, pero los antiguos decían Jehová, y tenían toda la razón, porque si uno le cambiaba las vocales, se podía llegar Jehová, o Yahweh. Pero las 4 letras que ahí se utilizan, y a eso se le llama el tetragrama sagrado, el Yod, la G, el Vau y la G de nuevo, nos puede dar Yahvé o nos puede dar Jehová. Así que no nos hagamos problema con esas cosas. Paréntesis. El capítulo 6, desde el versículo 5, nos va a presentar otro de los grandes acontecimientos cuya interpretación humana nos quiere dar el autor de que es un acto divino. Es el diluvio, sí señor. A propósito, el diluvio que aparece en la Biblia también aparece en las literaturas orientales de Persia, de la antigua Mesopotamia, etc., con características muy similares, solo que en aquellas culturas se mezclan dioses por todos lados
Y en la literatura hebrea, obviamente que solamente puede ser obra de Dios, del único y exclusivo Dios. Lo que acontece en la tierra no es ajeno a lo que Él sea. Por eso iniciamos esta lectura. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. ¿Han visto algo más hermoso que eso? De cómo el hombre transfiere a Dios sus propios sentimientos, sus propias visiones, como si Yahvé pudiera enojarse temporalmente porque estos hombres se están portando mal. Bueno, es la manera de apreciar el sentido de la presencia de Dios, que trata de que el hombre vaya hacia la perfección y no a la imperfección, vaya hacia la gracia y no al pecado. Esta es la forma de contarlo entonces. Y dijo Yahvé: voy a exterminar sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Qué manera de interpretar a Dios al modo humano. Así que no solamente se va a indignar con el hombre, sino también los pobres animales, que son irracionales también, y las serpientes también, y las aves del cielo, esas tan bonitas que están, todos van a caer aquí. Más adelante, cuando en la época de los profetas se haga la interpretación del mal en el mundo, vamos a encontrar un libro precioso. Si quieren lo anticipan, no hay ningún problema, el libro de Jonás, donde también Jonás huye de Dios porque no quiere predicar la conversión de Nínive, no vaya a ser que se conviertan y sean igual que nosotros los elegidos, dirá Jonás. Y entonces en la condena les dice que tienen que hacer penitencia todos, y también ahí dice que van a hacer penitencia los hombres y los animales, y se van a vestir de saco y se van a colocar en ceniza, y uno sonríe, obviamente, por la exageración del autor humano, que quiere manifestar la indignación contra todo. Es como el niño que está enojado porque pierde el partido y se lleva la pelota, o le pega una patada al balón, o rompe un vidrio, qué sé yo. Esas acciones tan irracionales están representadas aquí. Y lo curioso es que el autor se las transfiere a Dios como si fuera un acto de Dios, que se enojó. Y se enojó y dijo que lata haber creado al hombre. Obviamente que un Dios de esa naturaleza nos resulta un poco extraño. Pero no nos resulta extraño que un hombre que quiere comunicar el sentido, la fuerza que tiene el pecado contra Dios, se indigne consigo mismo y con los demás y se lo transfiere a Dios. Habría que buscar una interpretación psicológica o psiquiátrica y entenderíamos mejor este texto. Y ahí es donde entra nuestro querido Noé. Pero no era bueno. Era de los pocos buenos que había. Esta es la historia de Noé. Y ahí nos va a empezar a contar esa historia, que obviamente no necesito explicársela aquí. Es un hombre bueno, es una familia buena, Dios le dice que los va a salvar, construye el arca, esa arca se salva cuando viene la tremenda tormenta de la que tiene constancia la historia universal, de que hubo efectivamente muchos diluvios, muchos momentos en que se arrasaron las poblaciones. Cuántas veces ocurre también entre nosotros cosas muy similares. El autor, el hombre, el escritor, que está recibiendo el mensaje de Dios, lo interpreta en la forma más humana que puede hacerlo. Este hombre se salvó porque fue bueno con Dios, y los demás se condenaron porque fueron pecadores. Una manera muy elemental de contar las cosas, por supuesto, una manera muy popular, muy poco cercana a lo mejor al mismo corazón de Dios, que ama a todos los hombres, como nos dirá después el apóstol, como nos dirá el Evangelio. Obviamente vamos progresando en el conocimiento de Dios, en el sentido del pecado, en la fuerza que sobre la naturaleza ejercemos los hombres cuando pecamos, porque nosotros somos los tremendos responsables de las catástrofes de la humanidad. Si nosotros construimos donde no se debe, en una vertiente va a venir la avalancha y nos la va a llevar. No podemos clamar ante Dios porque nos hizo polvo la casa, no. Somos nosotros que con nuestra dureza mental pretendimos ser dioses de nosotros mismos, y eso es lo que nos dice:
el diluvio, como nos lo había dicho el tema de Caín y de Abel, como nos lo dijo el tema del paraíso. Palabra de Dios, palabra humana.